Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. Hay una frase que me sorprende cuando explico ciertas cosas, que es: ahora me está dando miedo. Que algo te dé miedo no va a hacer que la amenaza desaparezca. Entonces lo ideal es que yo te cuente lo que sé, otra persona te cuente lo que sabe y tú con eso tomes decisiones. A quien escuchas es Gabriela García. Se dedica al desarrollo seguro y es especialista en hardware hacking. Meterme en hardware hacking fue un poco... O sea, bueno, tú has visto a la gente que hace hardware hacking, ¿no? Que son gente como muy loca, que les encantan los cacharros y demás. Yo tengo un padre que es muy hardware hacker, aunque no ejerza, y me enseñó pues un montón de cosas, porque decía que yo tenía que ser una mujer independiente, y una mujer independiente sabe hacer todo. Entonces él me dijo, bueno, te voy a enseñar a soldar, que es una actividad que no pensé yo que fuera a necesitar en mi vida, siendo desarrollador. Hemos visto muchas pelis, demasiadas pelis, de Mr. Robot y de ciencia ficción, y el hardware hacking no es tan bonito, es complejo, es impresionante cuando logras cosas, porque es muy impresionante cuando logras cosas, pero en el intermedio eres un señor o una señora con diógenes y un soldador, lleno de piezas y lleno de basura tu cuarto, intentando sacar cosas. Conocí a David, que es mi compañero, y David, bueno, hacía sus cosillas y tal, y me dijo, oye, mira, ¿qué tal? Prueba a ayudarme con este proyecto, y luego con este proyecto, y luego con este otro. Y al final me fui metiendo y empecé a hacer cosas de hardware hacking, hasta ya empezar a meterme en investigaciones un poquito más serias. Su compañero es David Meléndez, con quien en la pasada edición de la mayor conferencia de ciberseguridad de España, la RUTEDCon de Madrid, hicieron pública una investigación en la que detectaron una vulnerabilidad en la señalización de la red ferroviaria española. Una investigación que nació de Pedro Candel, Sauron. Tuvo unas conversaciones con mi compañero David, y en esa conversación pues habían estado hablando de los problemas que representaba el sistema de frenado y de señalización, el ASFA, que tienen los trenes en España. Realmente no había un objetivo de, vamos a romper esto. Había un objetivo de, nosotros somos muy ferrofrikis, muy emocionados de los trenes, nos gustan un montón. Responde quizá a una necesidad de, si se ve algo que se puede romper, es porque ese algo, si yo te ayudo, se puede arreglar. Es un sistema de frenado que es de los 60, un sistema que, si bien es obsoleto, también es bastante robusto, pero que tiene más bien obsolescencia respecto a la tecnología, como ha ido creciendo, porque es una tecnología de los 60 que ha ido sustentando todo el sistema ferroviario español durante todos estos años. El tema es que hemos descubierto que de alguna manera se pueden vulnerar. Lo que presentamos nosotros en Routed fue un tester de balizas, porque tú puedes sacar de estas balizas toda la información de fuentes abiertas, de información que está en internet volando libre, y lograr llevar o duplicar ese tester y probar las balizas y saber cuáles funcionan y cuáles no y demás, es un tema delicado. También hemos encontrado que se puede inferir la propia baliza, es decir, podrías duplicar con un cierto esfuerzo las balizas y engañar a los trenes. Entonces eso ya es pues algo en lo que seguimos investigando. Aunque tú solo puedes detener un tren, que parece una cosa inocua, si tú detienes un tren en una intersección y otro tren no sabe que viene, te lo comes. Eso para empezar.
Si tú detienes un tren en un túnel lleno de gente, esa gente puede llegar a entrar en pánico. El miedo es un factor muy potente a la hora de hacer cosas. A veces no necesitas hacer explotar ni estrellar nada, simplemente necesitas que la gente sienta miedo. Y eso es lo que yo no quiero. Además, este verano Gabriela y su compañero David llevaron esta investigación a la DEF CON de Las Vegas, una de las convenciones más grandes de hackers del mundo. En la investigación nosotros no dimos excesivo detalle de las cosas que habíamos encontrado, precisamente porque una de las cosas que pensábamos es si pasa cualquier cosa, por lo que nosotros hemos enseñado aquí, yo me muero. Nos han comentado, a mí concretamente me han dicho que sí, no siento que estamos haciendo efecto llamada con este tipo de divulgación. Yo quiero hacer efecto llamada, pero no a ellos, a la gente que sabe. Por eso los presento en conferencias de ciberseguridad. Este es uno de los centenares o miles de ejemplos de la labor que realizan los y las hackers éticos para descubrir brechas antes de que lo hagan los ciberdelincuentes. Ya no solo te expande las miras, sino que te enseña dónde mirar cuando quizás tú estás acostumbrado a mirar siempre en el mismo lugar. Abrir miras y reforzar la seguridad. Estos son, en palabras de Gabriela García, algunos de los objetivos del hacking ético, tanto en software como en hardware. En este episodio queremos profundizar un poco más sobre su trabajo y sobre por qué es importante que haya cazadores de bugs en el ciberespacio. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Hoy nos acompaña nuestro Control Macro, Antonio Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, gracias a vosotros por invitarme. Hacker, divulgador y experto en ciberseguridad. Eres CISO de una empresa de transformación maderera, evaluador de proyectos de innovación y ciberseguridad para la Comisión Europea, docente en varios centros y universidades, también mentor de la Guardia Civil. Muchísimas gracias por acercarte a nuestro Control Macro y acompañarnos en este episodio. No, gracias a vosotros, ya te digo. Estamos grabando esta entrevista en la sede central de 480, en el Parque Científico y Tecnológico Spytec, aquí en la Universitat Jaume I de Castellón, y con motivo de tu participación de una charla que has impartido justo hoy en las jornadas Tecnocharlas, unas ponencias precisamente impulsadas por el propio alumnado de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo los has visto a los chavales y las chavales? Muy bien, sobre todo ilusionado con la gente que lo organiza, que es el Hacker Space de Castellón. Encontrar a jóvenes con ganas de hacer cosas y con la curiosidad que tienen, que de hecho ayer me fui a cenar con ellos y hablando dije, si supiese de anticipado que teníais este nivel, igual preparaba otro tipo de charla, porque al final la charla que di era meramente divulgativa para todo el mundo, que luego me dijeron, bueno, igual somos nosotros, ¿sabes?, los que somos más frikis, si me permites la palabra, y los que más les gusta todo este área. Pero no, muy bien tanto con ellos como con la UGI. Me lo he pasado muy bien estos días. En tu charla que has impartido hoy, lo he escuchado también en otras entrevistas que he leído, que he escuchado, que en todas te empiezan a preguntar por tus orígenes o los primeros contactos con la informática, con Internet, y en estos 30 años cómo ha ido evolucionando tu carrera, ¿no? Y no voy a ser muy original, pero yo te voy a preguntar un poco por el final. Entonces, ¿cómo has acabado en esto de la ciberseguridad siendo experto? Es el camino que me ha tocado recorrer, por decirlo así. Sé que ahora se dice mucho que hay los nativos digitales, es la gente que nació en los 2000 y tal. Yo creo que los nativos digitales de verdad somos los que nacimos por 80 o 90, porque vivimos ese cambio, esa transformación de la sociedad de algo sin conexión, donde si querías hablar con tu novia tenías que llamar a casa de los padres, pasar por... Ahora envías un WhatsApp. Hemos pasado de un mundo sin conexión a tener una conexión permanente en el móvil, tener las redes sociales, tener toda la información del mundo a nuestra disposición, y yo creo que esa evolución, vivir ese cambio es lo que te hace nativo digital, y apreciar más quizás lo que tenemos hoy en día frente a lo que teníamos igual hace 30 años. Y a lo largo de estos 30 años de carrera dedicándote a la ciberseguridad, te preguntaría, ¿has aprendido más de los éxitos
o de los errores que has podido cometer? Yo creo que de los éxitos se aprende muy poco. El éxito está muy bien cuando después de fracasar varias veces consigues por fin lo que quieres. No, siempre muchísimo más de los fracasos. Por ejemplo, monté una SL allá por el 2000. Bueno, pues la tuve que cerrar. Claro, yo había ido a Madrid a trabajar y dije, guau, Madrid, aquí voy a traer todo lo que están haciendo a Madrid a Galicia, que es donde resido, y voy a vender aquí. Claro, hay varias cosas. Primero, igual no necesitas una oficina, porque tú vas a visitar a los clientes. Segundo, a la gente de 20 años que va a vender cosas, pues te abre las puertas, a no ser que igual tengas contactos ya heredados de alguien, no es mi caso. Y bueno, pues aprendes mucho de eso. Y cuando emprendes, tú solo, eres el comercial, eres el técnico, eres el que hace la página web, eres el que barre la oficina. Es una experiencia desagradable mientras la vives, yo creo, pero al final lo recuerdas bien. La mente humana es maravillosa y sueles idealizar las cosas del pasado. Y te insisto, no, de los fracasos. Si te quieres dedicar a tecnología, tienes que tener sobre todo resiliencia, que es una palabra que se utiliza mucho porque vas a fracasar un montón de veces. La informática no es, lamentablemente, y la tecnología en general, una ciencia exacta, entonces falla mucho y tienes que insistir hasta que te salgan las cosas. Y eso, yo creo que si haces las cosas y te sale a la primera, no hay un aprendizaje de lo que has hecho, ¿vale? Has tenido una idea genial, eso sí que te puede ocurrir alguna vez, hay un componente suerte, pero sobre todo es la insistencia del trabajo y aprender y no repetir los errores. En el caso de startups, por ejemplo, o de generación de un producto, mucha gente se enamora del producto y si no tiene tracción, abandónalo y haz algo nuevo. Veo a mucha gente que está enamorado de la idea, esto tiene que funcionar, pero realmente la gente no lo quiere, déjalo, dedícate en tu tiempo libre a hacer eso, pero eso, hay que hacer muchas cosas hasta que des con la adecuada. Y a lo largo de estos años, tú que has visto esa comparación que hacías, ¿no?, con los nativos digitales realmente, ¿cómo has visto también que ha cambiado la percepción de la ciberseguridad que tienen las personas y en este caso también las empresas, las organizaciones, administraciones públicas? Ya decías, esta mañana me he quedado con la frase que no todo el mundo mira la ciberseguridad con el cariño que se debería, que puede intuir un poco hacia dónde va tu respuesta, pero ¿cómo has visto la evolución en estos 30 años que llevas dedicado casi a la ciberseguridad? Hace muchos años no existía ni el término ciberseguridad, de aquella era seguridad informática, era algo puramente técnico, tecnológico, eso era del administrador de sistemas o del responsable de redes. Ya te digo, no existía tan siquiera una figura de esta persona trabaja en seguridad informática. No, en general, pues trabajabas en administración de sistemas o redes, como bien te digo, y en tu tiempo libre, era un poco tu hobby. De aquella las amenazas que podrían tener las organizaciones eran muy pocas, era quizás gente que entraba en la organización simplemente por demostrarse a sí mismo que lo podían hacer y poco más. La evolución en gran parte surge de que hay todo un mundo del cibercrimen ahora que sacan muchísimo dinero de secuestros de datos o de estafas y todo eso. Y es lo que ha puesto un poco más las pilas, no solo a las organizaciones, sino también a las personas. Las personas llanas que van por la calle también sufren un montón de estafas, cuyo canal ahora es el tecnológico, ya sea engaños de piramidales o estafas, hay muchas de criptoestafas, incluso hay... fraudes no, estafas que se hacen pasar por una persona, te quiero mucho, envíame el dinero. Y luego ya, pues lo más puro de hacerse pasar por otra persona para que des en un clic en donde no debas y ya puedan acceder a tu empresa y sacarte todo. Entonces, en cierta parte, el cibercrimen es lo que ha espabilado un poco más a la gente. Aún así, no están lo suficientemente espabilados, digamos así. Y yo creo que es algo muy humano, porque como animales que somos, tardamos unas cuantas décadas en interiorizar los peligros. Tú si vas por la calle y ves a una persona con mala pinta y tal, ya lo tienes interiorizado y vas a cambiar de acera.
En Internet aún no sabemos todos los riesgos que hay, por eso hacemos este tipo de cosas de divulgación para que la gente se dé cuenta. Muchas veces se da cuenta tarde, cuando ya ha sido víctima, y ahí es cuando se lo toma en serio. Y de la misma manera que las personas, también las compañías. Lamentablemente, un buen ransomware, un buen susto en una compañía es lo que desbloquea el dinero, desbloquea la inversión y empiezan a hacerlo. Y es que es eso, es una inversión, porque la ciberseguridad es algo inherente al negocio en sí mismo. La ciberseguridad es negocio dentro de una compañía, ya que si por un incidente igual pierdes la producción o pierdes el poder vender alguno de tus servicios, por lo cual estás dejando de ganar. Así que no es algo técnico, no es algo friki, es algo que es negocio en sí mismo. Y las grandes empresas, IBEX 35 y tal, muchas de ellas ya se han dado cuenta y no quieren pasar por esto. Y a veces no lo tienes que sufrir tú, a veces simplemente lo sufre una compañía de tu sector, y cuando ves las barbas del vecino pelar por las tuyas a remojar, entonces es cuando un poco se espabilan y invierten en esto. Claro, hablas de las grandes empresas, IBEX, por ejemplo, has puesto, pero claro, en un país como el de España, ahora hablamos, por ejemplo, del contexto español, con esa gran cantidad de pymes y de pequeñas y medianas empresas, ¿qué pasa con la ciberseguridad en este tipo de empresas, de organizaciones? ¿Cuesta más aún? Pues no? Según el informe de Google, el 6 de cada 10 pymes que sufren un ciberataque, un ciberincidente, cierran. Por lo cual no están en realidad pudiendo invertir en esto. Es verdad que hay un poco de hype, hay un poco de moda, ¿no?, con la ciberseguridad, y hay mucho pirata, hay mucho desalmado comercial que te intenta vender una solución holística 360 con inteligencia artificial, palabras complicadas, cara, y tú con esto estás seguro. En realidad no es comprar tecnología, no es hacer caso a esta gente, es tener un plan definido para dentro de tus necesidades, porque es verdad, igual ese producto que te venden es un Ferrari, pero en tu negocio igual con un Seat Ibiza vas tirando hasta que vayas mejorando y todo esto. Visto el sector, si me permites la promoción, visto que esto es un problema que, aunque no he hablado con las pymes, sí que lo he visto en distintos foros, lanzo dentro de poco un infoproducto que es cursodeciberseguridad.com, el nombre es autoexplicativo, en donde más que explicar técnicamente cómo hacer las cosas, doy tips para gente no técnica, para que lo asimilen dentro de sus compañías, y para cuando te venga este pirata a venderte el oro y el moro, tú puedas detectar que te está mintiendo. Entonces, bueno, pretendo ayudar un poco a la comunidad, a toda esta gente que bueno, está un poco desprotegida actualmente. Sí que es verdad que hay algún tipo de iniciativa, como por parte de la GCA, de la Global Cyber Alliance, que es una ONG de ciberseguridad, existen, que tienen unos toolkits de unos mínimos de ciberseguridad que tienen que tener las pymes. Se puede ver en su web, tienen el toolkit para aplicar a las pymes, o gente como ISMS Forum están haciendo Cyber Security in a Box, que viene siendo un poco mismo, pero con el sabor más hispano, más de aquí. Los ciberataques son uno de los 5 principales riesgos para este 2024. Mencionabas el Foro Económico Mundial en tu charla de hoy, y la ciberseguridad junto al cambio climático, la desinformación generada por la inteligencia artificial, la polarización política y social y la crisis de los costes de la vida son los 5 grandes desafíos o riesgos para este 2024. ¿Que la ciberseguridad ya está entre esos 5? ¿Es un síntoma de cómo ha cambiado la mentalidad o no? No es un síntoma de que los gurús del Foro Económico Mundial sí que detectan que puede serlo. A ver, hay que cogerlo un poco con pinzas. Es verdad que lo es, pero igual geopolíticamente, a un nivel global, porque todos los negocios, todas nuestras vidas están digitalizadas. Volver ahora en muchas compañías o en muchos procesos al papel, imagínate un banco sin redes. ¿Podrían volver a enviar por fax y todo esto? ¿Estamos preparados muchos de nosotros a volver a lo que hacían nuestros abuelos? Yo creo que no.
ahí radica el peligro. Pero también ten en cuenta que hace unos cuantos años las pandemias, dentro de lo que decía el Foro Económico Mundial, no estaba muy alto, no era muy probable. Y en 2020, pues sí que sufrimos una. Entonces, bueno, son vaticinios, gente muy sesuda, y dentro de lo que cabe, la gente que está detrás del Foro Económico Mundial, digamos que manejan un poco lo que va a ocurrir en el futuro, así que hagámosle caso. Ha subido mucho y está muy relacionado con la ciberseguridad, la polarización social a través de la desinformación, las fake news y todo eso. Y eso sí que me da más miedo, la propaganda, porque pudimos ver hace ya unos años el caso de Cambridge Analytica, que se metió en las elecciones de Estados Unidos, tuvo que ver también con el Brexit, cómo a través de redes sociales y viendo el comportamiento de los usuarios se puede llegar a modificar el comportamiento de algunos, no de todos. Pero hay mucha gente indecisa que se deja meter dentro de esa burbuja ideológica, que las burbujas ideológicas son siempre malas, son cámaras de eco. De esto podría hablar mucho mejor David Saavedra, el autor de Diario de un ex nazi, o no me acuerdo del nombre de una chica que fue Latin Queen, porque parece que estoy hablando de cosas distintas, pero realmente sí que son burbujas de eco. Son burbujas de eco ideológicas, ¿sabes? La buscaremos, porque yo ahora tampoco recuerdo y tengo en la memoria, pero no recuerdo el nombre, y lo pondremos en las notas del podcast, que casi los oyentes y las oyentes pueden buscar si les interesa. Es que más allá de lo que parece una radicalización, o el mismo radicalismo islámico, eso puede pasar también a pequeña escala con otras cosas. Y mientras nos tengan polarizados, nos pueden controlar mejor. Pensamiento crítico es algo que creo que ha desaparecido bastante de esta sociedad. Es más cómodo dejarse llevar. Y va intrínsecamente ligado a esas descargas de dopamina que te da el uso de determinadas redes sociales, contenidos cortos, contenidos que te dan la razón a ti mismo. Y eso sí que me da más miedo, igual porque no lo domino tanto, como más que lo de tener unos sistemas seguros, unos procesos seguros y que pueda seguir funcionando todo. Pero el que la sociedad cambie de opinión porque alguien en algún sitio ha lanzado una campaña, eso me da bastante miedo. Dices que eres cazador de bugs, de vulnerabilidades en tu tiempo libre, y cuentas con reconocimiento público por parte de Google, Facebook, Twitter, Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno holandés. Seguro que me dejo alguna, pero ¿significa eso que les has ayudado a identificar riesgos, vulnerabilidades a esas organizaciones? Sí, te explico un poco de qué funciona. Hace muchos... Bueno, si tú buscas fallos en cualquier organización sin su permiso es un delito, ¿vale? O sea, eso dejémoslo claro. Que hay mucha gente que no debería serlo. Si tú lo haces por bien, para avisar a la organización, por ejemplo, algo que defiendo mucho es a las administraciones públicas, son los garantes de los datos de los ciudadanos, y como ciudadano, pues debería estar en mi derecho de auditar dónde tienes mis datos. Auditar, detectar un fallo, avisarte para que lo soluciones y... hombre, gratis no va a ser. Quítame impuestos, o lo que va a ser más barato, dame una recompensa. Vale, para todo eso existen pues estos programas de Bug Bounty. Os llevo la camiseta, estoy haciendo publicidad gratis a los de HackerOne. Es una de las plataformas que tiene, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Facebook y tal, trabajan con ellos. Entonces las empresas que están en esta plataforma anuncian de, mira, tengo esto que puedes intentar vulnerar, y si encuentras algo me avisas. Hay una lista de si es un fallo pequeño, pues te pago poco, si es un fallo grande, te pago mucho. Y la plataforma lo que hace es de intermediario, ¿vale? Entonces, el que está en medio, pues identifica que es verdad lo que has hecho. Hay algunas reglas del juego que cada compañía puede aplicar como quiera, o cada organización. Por ejemplo, tienes que identificar que eres tú, poniendo un paquete tal en todo lo que hagas, para que ellos en el SOC sepan lo que es un ataque de gente de Bug Bounty buscando cosas o no. Se pueden hacer muchas cosas para detectar que no eres una amenaza real, sino alguien que está buscando cosas. Vale, pues esto es una de las formas de detectar fallos. Sí, claro, las organizaciones que encontré, algunas más graves, otras menos graves, igual. Pero todo fallo que podría llevar, igual en una concatenación con otra vulnerabilidad, a tener serios problemas. Hombre, de hecho, me han pagado. Entonces sí, lo reconocen bien. Hay programas como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo haces de gratis.
pero fue de los primeros en los que trabajé, porque cuando llegué dije, yo ya me pasé a CISO, ya me pasé a responsabilidad de ciberseguridad, que lo que hacemos es PowerPoints y Excel y reuniones, pero para no oxidarme me apunté a esta cosa, porque si no es como todo, si no practicas un idioma te acabas olvidando, tienes que irlo practicando poco a poco. Me metí ahí, pero sin muchas esperanzas, porque hay mucha gente que se dedica a esto. Pero bueno, se me empezó a dar bien en programas gratuitos. También los programas gratuitos es más fácil. Gratuitos quiero decir que no tienes recompensa pecuniaria. No son más fáciles porque la gente buena no va ahí. Va los que pagan. Es un trabajo. Entonces, bueno, me empezó a ir bien. Localicé un par de fallos que se me daban mejor y ya me pasaron los de pago. Y nada, y me saqué un dinero. Esto es por donde se debería empezar, por ejemplo, para evaluar la ciberseguridad de un perímetro de la compañía. No, esto es la milla final, es la última milla. Debes empezar desde el inicio, desde el concepto. Tienes que pensar en el producto, la web, lo que estés lanzando con la ciberseguridad por diseño. Esto parte por que los sistemas estén jardinizados, que esté todo bien, que tengas una política de actualización de los componentes de, por ejemplo, la página web o los sistemas. Si en el caso de desarrollo, integrar la parte de seguridad en el desarrollo de código, se llama DevOps, pues debería ser SecDevOps o DevSecOps, como quieras tú llamarlo, y meter controles que es calidad, a fin de cuentas, de algunos de los fallos clásicos. Ya desde ahí lo partes, luego subes a producción, y ahí hay otros métodos también para protegerlo. El Web Application Firewall, pues pones uno, tal. Después de todo esto, tienes que pasar unas auditorías con compañías en que te hacen un pentest. Un pentest es unos profesionales de la compañía intentan buscar fallos en ese servidor, en esa aplicación. Una vez que tienes todo esto y lo tienes asegurado, sí que podrías pasar esta milla extra. Por lo tanto, habitualmente los que se meten en estos programas es gente que ya con una postura bastante madura de ciberseguridad y saltan a la realidad de la red. Y hoy me lo comentaba un compañero. Esto es como si tú dejas la ventana del coche abierta en la calle. ¿No prefieres que te venga el vecino y te diga, mira, te dejaste la ventana abierta, a que no te diga nada y que alguien sí que lo utilice para el mal? Pues es un poco esto. En España, en la administración pública, que te recalco, me parece muy importante que lo tengan, sí que hay algunos canales de comunicación, pero quien inició realmente un programa de bug bounty, es decir, que está dando recompensas económicas a los investigadores, es la Generalitat de Cataluña, que empezaron este año, lanzaron el programa, habían hecho un piloto, les gustó mucho y cada vez están metiendo más activos, más consellerías, más cosas. Y por lo que he hablado con ellos, están bastante contentos, han pagado ya a unos cuantos investigadores, y ten en cuenta, es gente que tiene un proceso de auditoría de ciberseguridad potente y aún así se están encontrando cosas en algunos de los servidores. En esta práctica que decías de buscar vulnerabilidades, podemos decir que es una práctica de hacking ético. Es una práctica de hacking. La ética va de cada persona. Sé que es un nombre comercial que a la gente le gusta mucho, que es hacking ético, pero el hacking en sí mismo es simplemente, que yo no llamaría hacking en sí, es algo de mercadotecnia, que es un pentest, es un test de intrusión, ¿vale? Auditoría, ¿no? Auditoría sería distinto, pero esto es un test de intrusión. Pero bueno, cuando se refieren a ético o no ético, es para diferenciarlo como si fuese malo per se, el hacking. No, el hacking es bueno siempre. Utilizarlo para el mal, pues sería otra cosa, sería un ciberdelito. Por ejemplo, absurdo, es, ¿sabes? Esta competición atlética que van corriendo y se pasan el testigo. Vale, pues esos son deportistas. Si en lugar de pasarse el testigo es un tío por la calle que tira el bolso a una viejecita, eso es un delito. Están haciendo lo mismo, correr y pasarse un testigo, pero éticamente cada uno está haciendo cosas distintas. Así que sí que utilizan las mismas herramientas que harían los ciberdelincuentes, pero vamos, que es con control pagado y todo eso. Lo que te quiero decir es la ética va a depender de cada uno. Pero en todo caso, y ya por lo que me decías, la administración, entiendo que
incipientemente o no mucho, pero se valoran suficientemente este tipo de habilidades o de prácticas a la hora de buscar, ¿no?, esas vulnerabilidades antes de que las exploten precisamente los ciberdelincuentes. Sí, ¿no? Y tienen ciclos de pentest y todo esto. Lo que pasa es que poca gente ha dado el paso a esta milla final, que es el bug bounty, que es dar un poco el poder al pueblo, por decirlo de alguna manera, de que busque estos fallos y se les gratifique por ello. Pero no, evidentemente sí que tienen muchas pruebas de intrusión, auditorías, tienen un montón de esas cosas. Pero aún así, podrían dar un poquito más, que es hacer este programa. ¿Y de tu experiencia, hay algún hallazgo así que destacable o curioso que puedas contarnos? Curioso de... No, encontré una vez un fallo tonto, fue que el archivo de backup estaba en la propia web, era el nombre de la web el nombre de la web backup.zip y tenía toda la web ahí, pues como comprenderás, pues con los usuarios y no sé qué de la base de datos, pues hombre, es una mala práctica, no se guarda el backup de la web en la propia web. Pero esto es de lo que te puedo contar. Sí que en una compañía, que no voy a decir cuál, porque no puedo, que es de videojuegos, tenían un servidor que lo estaban utilizando para los tickets internos de desarrollo. Entonces vas a la web, pues te pide usuario password, pero en otro endpoint, en otra parte de la web, te dejaba registrar un usuario, pero ese usuario no podía hacer nada. Pero sí que vi que se le podía conectar un Discord ahí, una especie de robot en Discord. Pero y sí, desde Discord sí que podías enviar comandos, por ejemplo, quiero ver todos los tickets que vayan, y te salían los tickets internos de la compañía de los programadores. Entonces, bueno, no se lo esperaban y fue una buena recompensa ese día. En este episodio estamos hablando mucho de investigar, cazar fallos, vulnerabilidades, auditorías, pentest, pruebas de intrusión. Por ello queremos profundizar un poco más sobre todos estos conceptos que podríamos englobar en lo que se conoce como hacking ético. Nos acompaña hoy Manu Ginés, que es director del área de I+D y de auditorías de seguridad de Sofistic, que como ya sabrán los oyentes de este podcast de Cuidado con las macros ocultas, es la unidad de ciberseguridad de 480. Manu, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro control macro. Hola, muchas gracias por invitarme. Es de las primeras veces que hago estas cosas. Así que te agradecemos mucho que te hayas atrevido a venir a nuestro control macro, pero es para hablar de cosas que conoces muy bien. Lo hablábamos un poco con Antonio, que lo de la ética depende muy bien de la persona que hace el hacking, pero vamos a englobarlo en lo que consideramos como hacking ético desde el punto de vista de una empresa, una compañía. ¿Por qué es importante que hagáis este tipo de labor, que busquéis fallos? A ver, yo creo que es importante desde el punto de vista de que no dejemos esto a la buena fe de la gente, también lo que decía, ¿no? Pues habrá mucha gente que son buenas y hacen hacking ético, pero con que haya una mala que haga algo malo, el daño puede ser muy grande. Entonces, claro, es importante que esto al final no lo dejes al azar, ¿no? A que lo encuentre primero una persona que es buena. Y ahí es donde entra la parte empresarial, ¿no? De la ciberseguridad, que es donde intentamos un poco profesionalizar, ¿no? El sector y bueno, existen normativas a día de hoy, existen leyes, legislaciones que obligan a las empresas a tener en cuenta la ciberseguridad cuando hay un proyecto grande o que se encuentra en alguna parte del mundo. Entonces, ahí entramos nosotros para intentar, antes de que salga al mercado o antes de que eso sea público, intentamos ver que eso es seguro. Intentamos un poco ayudar a las empresas a tener en cuenta esa parte para que no pueda ser explotada luego por otras personas. Y desde el punto de vista de los profesionales, vosotros que os dedicáis en el equipo vuestro, por ejemplo, ¿por qué es importante que hagáis esta labor? ¿Qué os aporta a vosotros como personal técnico? A ver, aquí realmente al final estamos trabajando para una empresa y estamos haciendo auditorías de seguridad y pues es nuestro día a día. Lo que nos aporta es encontrar esas formas nuevas de encontrar fallos, ¿sabes lo que es el hacking de verdad? El buscar formas diferentes de hacer las cosas. Ahí es donde entra un poco la parte de investigación que tenemos dentro de la compañía. Y es que la gente no solamente está haciendo el trabajo del día a día, que puede ser un poco siempre lo mismo y encuentro cosas y tal. Ponemos el foco en cómo podemos ayudar. Al final lo importante de esto, lo que nos aporta realmente,
es el saber que estás ayudando a hacer las cosas bien. Y ahí es donde realmente nos aporta. Y la parte de I+D viene un poco por eso. Porque no solamente te centras en las cosas por las que te pagan, sino en las cosas que puedes ir un pasito más allá, que en realidad antes no se habían visto. Pues, por ejemplo, estuvimos llevando a cabo una investigación sobre el sector de las finanzas en blockchain y tal, de los juegos que se estaban creando, a ver hasta qué punto se tenía en cuenta la ciberseguridad, y encontramos un montón de fallos que fueron reportados y que pues ayudaba un poco a hacerse una idea de cómo estaba el sector, y ayudaban mucho a las empresas que habíamos estado viendo para que no pudieran explotarse esos fallos. Entonces ahí es donde realmente a nosotros nos llena, nos formamos, aprendemos, sabemos que estamos haciendo algo, que estamos aportando a la sociedad, y eso es lo importante en realidad. Y en esa otra manera de mirar, precisamente este verano, desde Sophistic, habéis estado presentes en Las Vegas, en la Black Hat USA, que es una de las conferencias más emblemáticas de ciberseguridad del mundo, y habéis presentado una solución que habéis bautizado como A+U. Exactamente, ¿qué es A+U? Explícanos un poco qué es lo más característico o la importancia de esta solución. A ver, esto fue un proyecto que salió del Departamento de Investigación como idea loca, ¿no? Vamos a intentar ver cómo podemos retorcer un poco la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer algo de ciberseguridad. Y estuvimos dándole vueltas y viendo pues que había mucha información de lo mal que utilizamos las contraseñas, advirtiéndonos de que no publiquemos información, de qué tal, ¿no? Entonces intentamos ver cómo podíamos integrar esto con una inteligencia artificial para ayudarnos a ver cómo de débiles son las contraseñas que utilizamos. Así que hicimos un pequeño desarrollo que lo que hacía era utilizar las redes sociales de una persona, cogía toda esa información y, aprovechando que las inteligencias artificiales, el LLM, GPT, pues son muy capaces de sintetizar la información y encontrar ahí cosas que no ves a simple vista, pues le pasábamos toda la información de los perfiles públicos de una persona, y entonces era capaz de sintetizar información que le preguntábamos, pues como dime sobre qué año puede haber nacido, hobbies, dónde puede vivir, cosas así, ¿no? Y entonces con esas respuestas ya intentamos hacer preguntas un poco más concretas que no puedes programar en un programa, sino que dependen de que conozcas el entorno donde está, ¿no? Entonces, si una persona es de España y ha nacido en los 80 y le gustan los videojuegos, pues te dará palabras clave como puedan ser, pues seguramente le guste Nintendo o Mario o Monkey Island o cosas así, que pueda utilizar realmente en sus contraseñas porque son de su época, porque son de gustos que tiene. O sea, que tiene en cuenta el contexto, ¿no? Totalmente. Incluso tiene en cuenta el idioma, ¿no? Muchas veces lo que encuentras cuando buscas generadores de contraseñas es que están todas las palabras en inglés, normalmente, ¿no? Entonces aquí podrías hacerlo en cualquier idioma porque GPT sabe responderte en el idioma del usuario. Así que, utilizando toda esta información, le das un poco de vueltas y das unos formatos concretos y haces un mix y generas un montón de posibles contraseñas que puede estar utilizando este usuario, que dependen totalmente de la información que ha proporcionado en Internet. Y esto, viéndolo sobre brechas de seguridad que se habían filtrado contraseñas de usuario, intentando buscar esta gente y ver realmente lo seguras que eran esas contraseñas, pues conseguimos casi una efectividad del 40% cuando estuvimos haciendo las pruebas, que es un montón, ¿no? Porque al final es como una llamada de atención de cuidado con lo que utilizas como contraseña, porque son datos que a lo mejor pueden estar públicos, que tú mismo has podido publicar en redes sociales o según la interacción que tienes en redes sociales de gustos o aficiones. Y en esto que decías, ¿no? El uso que habéis hecho vosotros por la parte de los buenos de la inteligencia artificial, pero también la pueden estar utilizando los ciberdelincuentes desde hackers de la parte mala, digamos, ¿no? Que los llamaríamos, mejor dicho, ciberdelincuentes. En todo este panorama, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial? Esta es la pregunta del millón, ¿no? En un futuro, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en todos los ámbitos? Y cuando todo el mundo que pregunta en el podcast sobre el futuro se me pone nervioso, pero un poco, ¿cuál es el panorama que ves tú como responsable del departamento de I+D y que estáis ahí investigando y estáis día a día con las novedades que aparecen? A ver, en cuanto a hacking ético, yo creo que ya se aplicaba mucha inteligencia artificial en muchos productos, esto es verdad. Por ejemplo, hay productos que analizan el tráfico de la red, ven patrones y entonces cuando algo se sale de ese patrón, te avisan para decir, oye, está pasando algo raro. Por ejemplo, se han conectado desde una IP de un país que no suele conectarse de normal. Entonces,
ya se estaba aplicando inteligencia artificial. Lo que pasa es que ahora hay un boom muy grande por el tema de los GPT y el LLM y estas cosas. Y claro, ahí hay mucha inteligencia en cuanto a que está aprendiendo muchas cosas de todo lo que existe en Internet y es muy fácil preguntarle y obtener una respuesta bastante certera de lo que busca. A día de hoy se está aplicando a que también pueda hacer acciones. Entonces hay mucha de este tipo de inteligencia que lo que hace es decirle, vale, pues intenta hacer un pentest a esta página web según lo harías tú, y entonces puede hacer acciones sobre esa página web y puede ayudarte a hacerlo. La realidad es que yo creo, a día de hoy está un poco verde, se inventa cosas, hay cosas que no sabe hacer del todo, entonces hay que ayudarle mucho a llegar a lo que quiere. Hay que guiarle, exacto, ¿no? Y para eso tienes que tener conocimiento. Lo cierto es que yo creo que en unos años ya no hará falta, o sea, ya será lo suficientemente lista o tendrá ese conocimiento, ¿no? Para poder decirte, vale, esto es así. Y yo creo que aquí lo importante será que nos podrá ayudar en las acciones que normalmente son más tediosas o no, o que requieran un poquito de especialización, como por ejemplo, vamos a analizar una alerta de seguridad y quiero saber por dónde tengo que tirar. Entonces, para formar a alguien, le ayudará y le dirá, oye, pues tira por aquí, intenta mirar esto, y con toda esta información yo te voy guiando hacia lo que sería una investigación, por ejemplo. O en un pentest, oye, pues he encontrado esto, ¿o por dónde tiraría? Yo creo que ahí sí que puede ayudar mucho a la formación de la gente. Y por otra parte, si consigues automatizar las tareas, estas inteligencias artificiales saben hacer cosas más o menos automáticas y consiguen quitarte esas tareas tediosas que es el día a día tuyo, yo creo que ahí es donde conseguirán que realmente los hackers que les gusta buscar formas alternativas de hacer las cosas y tal, se quitarán eso y tendrán ahí el poder de imaginar esas cosas que todavía no nos hemos imaginado, que le quitan mucho tiempo el resto de cosas, pues ahí liberarán esa mente para poder aprovechar, ver cómo se puede retorcer todo el funcionamiento de las cosas para conseguir algo nuevo. Veremos, Manu, muchísimas gracias por pasarte por nuestro control macro y espero y deseo que vuelvas a pasar en el futuro, que no haya sido tan grave pasar por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Volvemos contigo, Antonio, hacker, experto en ciberseguridad, y hablábamos hace unos minutos contigo sobre cómo cazar bugs. Lo cierto es que estamos y nos encontramos en un escenario en el que hay una escalada de riesgos y vulnerabilidades constantes, ampliadas en buena medida por estas nuevas herramientas de inteligencia artificial generativa. Yo te preguntaría, por tu experiencia, por lo que estás viendo, ¿realmente estás notando una sofisticación de los ataques? Yo en mi caso concreto solo te puedo hablar de lo que veo, yo no. La cuestión es que es evidente que sí que lo van a utilizar. Y es evidente también que al ser criminales, a ellos la regulación que tú pongas como Estado les va a dar igual. Por lo cual yo creo que nos disparamos en un pie cuando regulamos que determinados usos que no podemos hacer comercialmente. Pues hombre, podremos hacerlo porque es que si no estamos en una desventaja clarísima contra los ciberdelincuentes. Ya hay incluso, bueno, OWASP, que es un organismo que te habla de fallos de seguridad, ya tiene un listado de los 10 fallos más comunes de los LLM, que son el tipo de inteligencia de la generativa que podría ser un ChatGPT. Aquí me critican, no es un tipo de inteligencia, bueno, me habéis entendido. Ya tienen los fallos principales que se están aplicando contra esto. Hace relativamente poco Microsoft publicó Pirate, que es un framework para hacer red teaming, es decir, atacar a estas LLMs, así que se está trabajando mucho en cuidar de la ciberseguridad de esto, porque ha llegado tan de repente a todos los sitios, aunque la inteligencia artificial existe desde hace décadas, pero ahora pegó el boom con ChatGPT, la han hecho. Se ha popularizado, sí, ¿no? Lo muchísimo. Que venimos diciendo. Pero nada, esto ya existe y ya le hacemos auditorías. Pero bueno, esto sí que están saliendo como setas en muchos sitios y bueno, pues se está viendo cómo se puede auditar todo esto. El principal problema que veo yo es que muchas compañías lo están metiendo y gente como Samsung lo ha prohibido en su compañía porque la gente del laboratorio enviaba a ChatGPT cosas internas y ChatGPT aprendía con ello. Porque estaban usando, en teorías, con OpenAI, la versión gratuita. En la versión de pago no utilizan tus datos para aprendizaje. Vale, pues yo igual si eso me fío, pero igual no me fiaría. Yo iría a soluciones más on-premise, es decir, en tu casita,
que igual no son tan potentes, pero bien entrenadas y que las puedes tener. Igual para los casos de uso, volvemos a que a veces no necesitas el Ferrari, necesitas un SEAT para tu vida. Para tu caso de uso, una cosa que tengas en casa es mucho mejor. No olvidemos que todo esto está en la nube, y no olvidemos también que la nube es el ordenador de otro. Como dice el meme, bueno, pues tú confías por un contrato de lo que hagan o lo que dejen de hacer. Creo que, y me meto ya a algo más amplio, creo que también es en cierta parte contraproducente, como europeos, como españoles, que releguemos todo a empresas extranjeras. Cada vez tenemos el camino a la nube, todo en la nube, que tiene un montón de ventajas, sobre todo las cosas en SaaS. Pero pensemos que en caso de conflicto global es darle un botón, lo apagan, Microsoft, Amazon, todos, y perdemos el acceso. De la misma manera, si compramos el firewall de Palo Alto, de Fort y de lo que sea, tocan y te lo desconectan. Lo mismo con los endpoints. Y compramos tecnología extranjera, Israel, Estados Unidos, China, y estamos sacando el dinero que nos está costando generar a otros países. Deberíamos igual invertir más no en la compra de tecnología, sino en la generación de tecnología. En sitios como UGI, apoyar más al emprendimiento, a los centros de investigación, para que podamos obtener nuestros firewalls, podamos tener nuestros endpoints y todo eso. Es posible hacerlo. Tenemos a gente muy buena en España. Tenemos gente tan buena que vienen los de fuera y nos los roban. Ahora con el teletrabajo, mucho más fácil. Puedes trabajar para una empresa de la City de Londres y te pagan un poquito menos que allí, pero trabajas en Albacete y cobras muchísimo mejor que aquí. Y suele ser mejor tratado en esas empresas. Y en esto que decías de la inteligencia artificial, últimamente te he visto que estás muy centrado, que hablas mucho del tema de deepfakes. Aquí es un melón importante al que nos enfrentamos en los próximos años. Es solo una de las pequeñas cosas, de los principales retos que tenemos en el mal uso de la tecnología. Recordemos que la tecnología no es ni mala ni buena. Depende cómo lo utilices. Es maravilloso, la generativa nos va a ayudar un montón de ser más eficientes en nuestros trabajos y todo eso. Sin embargo, el mal uso, ya hemos visto en Almendralejo, creo que fue, unos chavales que cogieron fotos de sus compañeras y las pusieron desnudas. Pues eso es uno de los usos que se puede hacer de la IA. Vaya, es malo, se ha perseguido, fue en Almendralejo hace poco, volvió a pasar en otro instituto. Veremos que esto sigue pasando. A Taylor Swift hace no mucho le inundaron Twitter también de fotos con un contenido erótico elevado. Esto lo vamos a ver. Daría para mucho el uso en este sentido. Claro que lo vamos a ver, y vamos a ver, si yo no tengo constancia de nada, pero bueno, pensando como piensan ellos, extorsiones, sextorsiones, o sea, extorsiones sexuales a gente. Porque tú puedes hacer un vídeo, no quiero dar ideas, ¿sabes? Pero van a hacer vídeos sí, con escenas que no quieres ver, poniendo tu cara y todo eso. Y como las redes se viraliza todo muy rápido, pueden poner en riesgo tu imagen pública. Para eso también pues se están desarrollando aplicaciones y cosas que identifican si lo que estás viendo tiene posibilidad de ser un deepfake o no. Hay formas de detectarlo. Estamos unos cuantos viendo no solo cómo hacerlo, sino también cómo evitarlo. Ahora hay muchos anuncios, cambiando ya de tercio, hay muchos anuncios que cogen a personajes famosos y dicen que han invertido en tal criptomoneda y nada, y la gente se lo cree porque aunque es está muy mal hecho, pues la gente lo ve, se lo cree, la gente quiere creer por 200 euros voy a cobrar 2.000 la semana que viene y se meten. Antonio Resines no hace mucho inició una demanda contra esta empresa que ya fue considerada chiringuito financiero por la CNMV. De hecho, la CNMV, por uno de estos anuncios, hasta sacó un comunicado de no os fiéis de estas cosas. Volvemos al principio con el Foro Económico Mundial. La desinformación es uno de los riesgos que están ocurriendo. Hablabas de casos que afectan directamente al ciudadano final de a pie, pero en las organizaciones, por ejemplo, y creo que lo has puesto también en tu charla y lo había leído, esa estafa que se había producido sí, en una empresa sí, con una videollamada, sí, ¿no? Si la gente recibe un correo que es claramente
un phishing, un ataque de suplantación, que lo que te estás intentando engañar, o con el fraude del CEO, se hacen pasar por el CEO y el financiero hace el pago. Esto está pasando a día de hoy por vías como el correo electrónico. ¿Qué más si impersonas la voz, por ejemplo, de tu CEO? Y que es bastante sencilla de conseguir si tu CEO va a eventos, por ejemplo. Y no solo eso, sino es que hasta se puede hacer que te llegue la llamada a tu móvil desde el móvil de él. Se puede espufear, se puede cambiar el número de llamadas. Entonces, claro, si juntas todo, pues tú te lo vas a creer. Utilizan algunos sesgos cognitivos como el apremio o la autoridad, y tú vas a decir que sí. Está pasando por correo. Lo que pasó con esta empresa británica es que se conectaron a un Meet, invitaron al financiero, se conectaron a un Meet y vieron a varias personas que eran deepfakes de jefes de la compañía, que realmente no interactuaban con él. Hacían un poco como un roleplaying de hablar unos con el otro y luego le mandaban una orden. Yo se lo creyó y creo que fueron 24 millones de euros que hizo. No recuerdo la cifra, pero sí. Pero por eso te lo preguntaba. Y claro, hablar del futuro en este podcast muchas veces ya me lo dicen, que vaticinar el futuro no, y aventurarse en tema tecnológico mucho menos, pero y a lo mejor en temas de ciberseguridad aún más con todo lo que hemos hablado. Pero ¿cómo ves el panorama para los próximos años sobre ciberseguridad? Pues lo veo un poco como hasta ahora. En realidad, sí que es verdad que los malos suelen tener un par de pasos por delante nuestra, pero la colaboración que tenemos todos de la parte ciber, que es algo que me gusta mucho incidir en ello, que si tú estás solo te van a fastidiar, pero si tú sufres un incidente y compartes esos indicativos del incidente que pasaste a todos los compañeros de alrededor, pues esa persona que te atacó ya no puede utilizar eso, tiene que variar lo que ha utilizado. Aparte, tenemos una colaboración muy estrecha con Guardia Civil, con Policía Nacional, se denuncia, actúan. Dentro de la parte de administraciones públicas, CCN hace un muy buen trabajo con ellos. También desde la parte formativa de cuando hay un incidente van, lo mismo que INCIBE, en la parte más de ciudadanía y empresa. Entonces estamos todos muy unidos. Con eso te quiero decir que mientras esa unión prevalezca, vamos a tener algún tipo de oportunidad contra los malos. Que van a cambiar las formas de hacer el crimen, que son muy imaginativos a la hora de variar las formas de estafa, pues claro que sí, van a seguir. El único camino es que adoptemos como algo natural esas respuestas frente a lo que nos viene encima. Adoptar también buenos comportamientos a la hora de usar redes sociales, porque siempre me dicen, bueno, entonces no uso redes sociales. No, pero usarlas con cabeza. Una tontería, pero es que ya se decía, me acuerdo, en tiempos pretéritos, cuando me iba de vacaciones con mis padres, salían en las noticias, no digáis que os vais de vacaciones, dejad las ventanas abiertas. Pues esto es lo mismo, cuando te vas de vacaciones no lo pongas en las redes sociales, no compartas que esto ha pasado, no compartas la tarjeta de embarque, porque se pueden hacer cosas desde la página de la aerolínea con los datos que vienen ahí. Yo tengo, me podréis llamar, flipado, yo voy a cenar a un sitio y me gusta mucho decir, cené aquí, y hago rollo pesado Instagramer fooder, pero lo pongo cuando ya no estoy en el sitio. Hoy, por ejemplo, que hemos estado por la UGI, vale, es verdad que la UGI sí que ha puesto tal, pero yo he puesto después el tal. Sí que, vale, que en este caso se sabía dónde iba a estar. Ya estaba anunciado previamente, pero, ¿no? Es algo que puedes adoptar de no buscar la inmediatez de lo que estás haciendo. Que yo entiendo que mucha gente se pierde por esa dopamina, esa serotonina buena que te da en los likes, pero no es necesario publicar muchas cosas. Y si nos vamos a la gente que tiene hijos, y sobre todo en este caso a los colegios, no es necesario poner las fotos de los niños en Instagram. ¿Y qué hago? Porque todo el mundo dice, si mi hijo no firma el papel de cesión, va a ser el paria. Vale, pero no es que tu hijo no lo firme, es que el colegio no lo publique, y si lo publique, que tape las caras. Las fotos se las pueden enviar a los padres de forma interna, es un riesgo controlado. Pero veo muchos Instagram de los niños por la calle, y si volvemos al uso inadecuado pornográfico de todo esto, existe la pornografía infantil y igual lo utilizan las fotos de tu hijo y es algo que no vas a querer tener ni perseguir,
porque cuando una imagen toca internet es prácticamente imposible erradicarla de todo. El anuncio que has puesto para finalizar, yo no lo había visto. Toca la patata. Sí, los que tenemos hijos que has dicho, sí, te pueden pensar. Yo soy de las que no cuelgo nada de mi hijo, pero sí que es verdad que de Deutsche Telekom, ¿era? Deutsche Telekom, sí. Para los oyentes que lo estén escuchando, si lo buscan, es un anuncio que te hace reflexionar sobre muchas... No solo eso de los niños, sino... Parece muy fantasioso, pero en realidad no lo es. No. Se puede hacer ahora, pero que esté a dominio público, se puede hacer en 2 años, ya estarán las herramientas entrenadas para que lo hagas y todo eso. Antonio, acabamos nuestras entrevistas siempre en este podcast haciendo una pregunta, y es la de por tu macro oculta. Viene a ser como, lo solemos utilizar como una advertencia tecnológica, has lanzado unas cuantas a lo largo de esta conversación, pero yo te preguntaría, para finalizar, ¿cuál sería tu macro oculta? ¿Cuál sería un tip para todo el mundo? Me voy a lo no tecnológico, es aplicar el sentido común. Si algo no lo harías en el mundo físico, no lo hagas en el virtual, que no es el mundo real y el mundo virtual. El mundo real también es ese, y ahí te pueden, en internet, en las redes, te pueden hacer más daño que en el mundo real, porque muchas veces no sabes quién está detrás de la otra pantalla. En la calle sabes quién te está atacando. Así que si tú sospecharías de algo en el mundo físico, si tú no insultarías a alguien en el mundo físico, no lo hagas en internet tampoco, porque también todo ese hate que se utiliza en internet, que se dicen cosas que no lo dirías a la cara de la otra persona, porque te llevas igual un golpe, no lo hagas tampoco ahí, porque 1, llenas de toxicidad la red, y 2, no sabes las consecuencias que va a tener para ti en un futuro. Hay mucha gente que con el paso del tiempo opta por un trabajo, recursos humanos, tira de redes sociales y ve tu comportamiento ahí también. Es ético, es legal, no lo sabemos, pero lo hacen. Entonces, igual si en tu Twitter pusiste comentarios, aunque fuese tú dices de broma, de coña, como puede ser el caso de Beijing con los tweets famosos que lanzó años, vino años después a morderle el culo todo eso. Pórtate bien. En internet también es el mundo real. Así que lo que hagas ahí va a tener repercusión en tu día a día. Pues tomamos nota de tu macro oculta, de tu tip, como decías. Antonio Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarte hasta presencialmente, además, hasta nuestro control macro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Es la definición de hacker que recoge el diccionario de la Real Academia Española, una definición que, por cierto, logró cambiar el famoso hacker español Chema Alonso allá por 2017. Hasta entonces, hacker se consideraba un pirata informático. Y es que aunque el hacking parezca algo oscuro, porque busca fallos, no tiene nada que ver con los cibercriminales que persiguen otros objetivos bastante diferentes. Esta curiosidad retrata también la evolución de la ciberseguridad a lo largo de estos últimos años y nos sirve también para cerrar este nuevo episodio de Cuidado con las macros ocultas. Si te ha gustado, compártelo, y si nos escuchas desde Spotify, déjanos un comentario. Nos gusta conocer tu opinión. Ya te avanzo que en el siguiente episodio hablaremos sobre la evolución tecnológica y su impacto en la transformación del trabajo. Y lo haremos mirando además de reojo a Atapuerca, donde hace 30 años se descubrió una nueva especie de homínido, la más antigua que vivió en Europa. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.